Bueno, ¿dónde se inicia todo? Si recordamos que hoy, hace 197 años, se recuperaba la ciudad de Buenos Aires de la invasión británica, diríamos, bueno, pero no podemos ir tan atrás para bucear en la búsqueda histórica los antecedentes, pero sí hay que ir tan atrás. Hay que ir tan atrás porque en algún momento del programa, dijo Antonio, y esto es real, el puerto de Buenos Aires era un puerto de contrabandistas, era un lugar de llegada, de recalada de barcos, y allí tanto el Imperio Español, que lo usaba para sacar provecho, como el británico, durante muchos años, por no decir hasta el presente, explotaron justamente los puertos. Después ya no era Buenos Aires, sino que era el conjunto de la Argentina donde terminaban los ferrocarriles en un tendido hecho por británicos y franceses. Pero el origen de la búsqueda de esta parte del mundo por sus riquezas no solamente fue de los españoles, y como bien dijo esa oyente, en el caso de los portugueses, con la penetración bandeirante que después Brasil hace a territorio argentino, imbuido por la penetración portuguesa que ellos tenían, sino que todos quienes anduvieron por el continente americano, incluyendo a holandeses, franceses, ingleses, norteamericanos, españoles, en distintos tiempos, fueron utilizando de a poco a los nativos de cada país de América. En Argentina se tomó una determinación de agresión militar. Cuando la agresión militar fue respondida, pensemos que estaba muy lejos Inglaterra de su país, entonces optaron por lo que se llama la penetración a través de las logias, caso de la masonería, y de otras, del Club de Progreso y de un montón de infinidad de situaciones, Rotary Club de León es un tiempo más acá, de manejar y administrar el pensamiento de la dirigencia del país. La conclusión es muy sabia por parte de quienes hicieron esta penetración. Siempre, absolutamente siempre iban a encontrar materia gris, dispuesta a mirar hacia la culta Europa. Nuestra educación, nuestra formación histórica, recaló en la mirada de la Revolución Francesa, cuna del liberalismo y de un cambio profundo en el mundo. Este hito tuvo sus influencias absolutas en el anarquismo, después en el comunismo, luego en otras teorías, que avanzando con la participación ciudadana que daba la Revolución Francesa, se exaltó al máximo el individualismo, que es el prototipo del capitalismo liberal. Este individualismo llevó como réplica a las otras teorías que decíamos recién, es decir, a la conjunción, por ejemplo, la anarquía, que combatía todo pero que no proponía una salida real, al marxismo, que combatía pero que proponía una salida donde el dominio privado pasaba a ser dominio estatal. En definitiva, la lucha constante y permanente en el exterior tuvo sus influencias en distintos tiempos en la República Argentina. Inmigrantes italianos y españoles traían aquí la teoría del anarquismo, del socialismo, del marxismo. Pero más allá de esto, nos estaba faltando a toda América en su conjunto, y esencialmente a la Argentina, una cuestión propia, nacional, que representara los intereses populares, no oligárquicos, como podían estar representados en el conservadorismo. El Partido Conservador era un partido nacional, de raigambre nacional, pero de la oligarquía vacuna. Enfrente un partido radical, formado, financiado y organizado desde Inglaterra, de donde llegaron los primeros fondos para crear la Unión Cívica Radical, que como la palabra lo decía, radical, proponía un cambio total. Su enemigo acérrimo era el conservadorismo. El radicalismo estaba imbuido de liberalismo, por eso la confusión de muchos dirigentes radicales, como el caso de Alfonsín, que llama conservadores permanentemente lo que en definitiva es liberal. ¿Por qué? Porque Alfonsín sabe que el origen radical es liberal. Esta teoría, esta influencia liberal en el radicalismo, que venía con cambios revolucionarios, fue produciendo con el nativo, con nuestro criollo, una situación muy especial. Había un montón de ciudadanos, desde los jardines de Florida, es decir, la revolución creada por los radicales, viene entendiendo el otro léxico, el que hablaban los que después serían irigoyenistas, la cosa popular, la chusma barata que se oponía a la oligarquía rancia.
se marcan las diferencias de clases. No había clase media. No existía la construcción de esa clase media que estaba empezando a florecer. Los conflictos del 30 en el mundo traen influencias impresionantes, para bien y para mal. Y a partir de toda esta instancia que se da, la República Argentina, en 1930, encuentra que un gobierno popular, como el de Irigoyen, tenía que ser volteado porque no estaba defendiendo los intereses terratenientes. Pero ¿quién estaba detrás de los intereses terratenientes? Los que compraban la lana, los que compraban el algodón, los que compraban los cueros, que eran británicos. Entonces ellos logran meterse detrás de las grandes familias aristocráticas argentinas, conservadoras en el concepto, y la infiltran, las manejan, las van llevando a través de las sectas y de estas organizaciones, para llamarlas de alguna forma ocultas, so pretexto del altruismo y de ayudar al prójimo. Como dijo Evita alguna vez, cuando los ricos piensan para los pobres, piensan en pobre. Y entonces esa oligarquía vacuna, que vivía muy bien sembrando vacas en el campo sin trabajar, se encuentra con que debía enfrentar a esa chusma que se había apoderado de la política argentina. Como un comisario de Balvanera, como Hipólito Yrigoyen, iba a ser presidente de la República. Al punto tal que cuando muere Yrigoyen, el diario de La Prensa, representante de esos sectores, publica: murió el ex comisario de Balvanera. Como cuando murió Perón, puso: murió el ex dictador. Ese diario, La Prensa, La Nación, un invento de Bartolomé Mitre, pero sostenido firmemente por la masonería de la República Argentina, comienzan a trabajar sobre las clases cultas, los que tenían acceso a la universidad, los que podían ingresar solamente en ese medio por su situación económica. Este golpe del 30 establece la primera vez que son utilizados los militares desde el campo civil para derrocar lo que habían perdido en las urnas. El proceso de descomposición es muy alto, la corrupción avanza, los negociados se ponen en manifiesto en todo el tiempo, y se llega a 1943, donde otra vez un golpe de Estado, pero esta vez un grupo de coroneles, desde el GOU, del Grupo Oficiales Unidos, estaban trabajando en logia, pero en logia nacional, patriótica, para construir un cambio de verdad. Y así, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, donde los sistemas entran en coalición, donde el más rancio liberalismo capitalista se pone de acuerdo con el socialismo internacional, allí donde las órdenes de las masonerías que representaban a los capitalistas norteamericanos y a los socialistas, donde la gran mayoría de dirigentes socialistas son masones, a partir de allí se construye esa alianza que lamentablemente pasó a llamarse los aliados, cuando en realidad podríamos decir que era una convivencia de intereses diferentes. Y enfrente, el llamado eje. ¿Qué era el eje? El eje era un Japón imperial, una Alemania nacional socialista, es decir, que se proponía hacer el socialismo pero con un concepto nacional, y el fascismo, a quien la izquierda nunca le perdonó. Ustedes fíjense que no le dicen nazi, le dicen fascista, cuando despectivamente se trata de alguien del otro lado. ¿Saben por qué? Porque Mussolini venía del socialismo. Este eje que se produce va a la guerra. Segunda Guerra Mundial, desastres por todo el mundo. En la Argentina, si ustedes me permiten groseramente, se hace una coctelera. Es decir, se mezcla esto que estaba pasando en el mundo para sacar algo nacional. Y aparece el peronismo. Y este fenómeno del peronismo, que construye con ese grupo fundacional irigoyenista, con los laboristas, con socialistas, con comunistas que se adhieren a la nueva cosa que aparece, con anarquistas, se empieza a construir una nueva teoría. ¿Y qué pasa allí? Como ganan la elección, empiezan las conspiraciones otra vez, fomentando golpes militares desde los intereses de la más rancia aristocracia argentina, trabajando siempre para Londres. En 1951, un coronel de apellido Suárez subleva un grupo de dirigentes radicales, queda allí mezclado. En el 52, Benjamín Menéndez, supuestamente un nacionalista absorbido por el liberalismo. En el 55, el bombardeo más cruel de la historia, matando gente con aviones financiados de Gran Bretaña. En 1956, después que Perón había caído, en septiembre del 55,
se subleva un grupo de militares nacionales, los fusilan. En 1957 se reforma la Constitución, se vulnera la más espectacular Constitución creada por Arturo Sampaio y un grupo de constitucionalistas, que es la del 49, donde está el Estado soberano nacional, y se implanta otra vez la de 1853, la Constitución liberal de Urquiza. Y a partir de allí empiezan todos los desasiegos imaginados. Aparece Raúl Prebisch, nos asesoran para que nos hagamos socios del Fondo Monetario Internacional. Viene el pacto Perón-Frondizi, cuando se divide la Unión Cívica Radical entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, pero ya los militares venían fagocitados, habían utilizado el poder, a través de comandos civiles, habían asaltado la casa de los peronistas. Esto que pasó en el 76 ya había pasado, entraban a las casas a robar, se llevaban todos los enseres, pero eso parece ser que no tuvo derechos humanos. Los bombardeos del 55 parece ser que no tuvo derechos humanos. He aquí que empieza la otra historia con golpes militares que terminan en azules y colorados, es decir, usando a los pobres soldados conscritos para matar entre hermanos, para discutir quién iba a sentarse en el sillón para robar, no para gobernar. Y el desquicio metido en las Fuerzas Armadas llega cada vez más. Así surgen las resistencias armadas, primeros en el 55 con la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, de civiles que se levantan en armas porque un decreto 4161 le prohibía pensar. Y aquí le contesta Antonio: todos somos culpables, porque una mitad del pueblo argentino aceptó que la otra mitad del pueblo argentino fuera clausurado en nombre de la libertad y de la democracia. Mentiras, mentiras, porque Perón había ganado lícitamente los comicios en democracia. El 50% del pueblo argentino fue culpable, que el otro 50% no se pudiera expresar. Este 50% encarcelado, perseguido, movilizado y fusilado, tuvo reacción en otros jóvenes, muchos de los cuales eran hijos del 50% que estaba de acuerdo en esas cosas, que había visto que sus padres habían estado equivocados golpeando la marcha de la libertad en una iglesia, o utilizando el Cristo vence como si el otro 50% no fuera cristiano. No es cierto que la mitad del pueblo argentino que aceptó esto no fuera culpable. Y así viene la otra mitad, nosotros, los que estábamos del otro lado, que empezamos a ver con simpatía cómo reaccionaban a los tiros los jóvenes. Y después vino lo de 1973, el regreso definitivo de Perón al país, que no lo podía creer nadie. Y Perón volvió. Pero después de volver Perón, ya no se justificaba ninguna lucha, ya estaba el objetivo allí logrado. Pero las guerrillas estaban conducidas e infiltradas por otras intenciones. Ya no había solamente una supuesta lucha peronista. Ya estaba el trotskismo, ya estaba el socialismo, ya estaba el maoísmo, estaban todos en armas, con la Revolución Cubana como ejemplo. Y otra vez los militares son utilizados por los factores de poder para poner a Martínez de Oz manejando la economía. Antes lo habían puesto en el 30 a Pinedo, en el 55 al Sogaray. Esta destrucción de la sociedad argentina también tuvo culpables, aquellos que decían por algo será. No es cierto que dos bandas minoritarias de guerrilleros y represores sean los únicos culpables de lo que nos pasó en la Argentina. No es cierto. Todos fuimos parte por omisión o por participación. Y todos debemos resolver este problema, porque si seguimos abriendo heridas, las venas van a reventar y la sangre nos va a volver a tapar, sin darnos cuenta que antes hubo militares que trabajaron para la Unión Soviética, como Agustín Lanusse, como el presidente Viola, y que nunca en el colegio militar se revisó la historia para saber por qué había militares rusos. Hubo una Argentina distinta, donde los servicios de la KGB y la CIA fueron en conjunto, era contra Perón. Después pelearon su territorio, su disputa en el mundo lo pelearon en la Argentina. Y hubo militares del aparatic soviético en la República Argentina, militares.
de forma tal que así podríamos pasar revista por qué el hijo de Julio Alzogaray se hizo guerrillero, el tío de la hoy presa. ¿Por qué hijos de militares se hicieron guerrilleros? Esta es la gran pregunta para los padres militares. Y por el otro lado, ¿por qué hoy, a tantos años de diferencia, tenemos que seguir hablando de lo mismo? ¿No habrá otra vez algún servicio de informaciones metido que ya no sea ni la CIA ni la KGB, que quiere la Patagonia Argentina o que quiere la muerte entre hermanos? ¿Por qué no lo piensan?